Jóvenes, un gusto saludarles. Voy a explicar algunos ejercicios que tendrán que trabajar en mi clase. Soy la profesora Heidi González. La clase es ortocaligrafía. Voy a iniciar. En este caso vamos a ver cómo se acentúa y se coloca tilde a las palabras de manera correcta en la pronunciación y escritura. Todas las palabras del idioma español tienen un acento. Y la regla ortográfica nos dirá en qué momento se debe de tildar o no esa sílaba que se pronuncia con más fuerza. A la clasificación de las palabras le tenemos la siguiente estructura: palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas o sobreesdrújulas. Veamos la característica de cada una. Las palabras agudas tienen la sílaba tónica, es decir, el acento a la hora de decirla, en el último lugar y llevan tilde cuando la palabra termina en N, S o vocal. Todas las palabras llevan acento. Cuando le colocamos esta rayita a la que llamamos tilde, se convierte en acento ortográfico o tilde. Muy bien, acá tenemos la palabra caracol. Démonos cuenta que tiene 3 sílabas. Ca-ra-col. Pero la mayor fuerza al pronunciar caracol cae en la última sílaba. Miren, caracol. Por lo tanto, como el acento al pronunciarla va en la última sílaba, esta palabra es aguda. La regla dice que la tilde la llevará la palabra si termina en N, en S o vocal. La palabra caracol terminó en L. La L no es ni S, ni N, ni vocal. Por lo tanto, esta palabra, aun cuando es aguda, no lleva tilde. La palabra colibrí. Al pronunciar colibrí, podemos notar que tiene 3 sílabas. Colibrí. Y que al pronunciarla, la fuerza cae en la sílaba brí, que sería la última. La regla dice que si termina en una vocal, como en este caso termina colibrí, sí lleva una tilde. Por lo tanto, vean acá, por esto, esta sí se tilde, colibrí. Palabras graves. Tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar y llevan tilde cuando la palabra no termina en N, S o vocal. Aquí hay un ejemplo. Avispa. Al pronunciar avispa identificamos 3 sílabas. A, bis, pa. Pero si nos fijamos, avispa lleva el acento en la penúltima sílaba. Esta sería última, penúltima. En la penúltima sílaba. Avispa. Muy bien, vemos aquí la sílaba. La regla dice que no hay que tildarlas si esta termina en N, S o vocal. Si nos damos cuenta, terminó en una S. Por lo tanto, no debe de llevar tilde. La palabra mármol tiene 2 sílabas. Mármol. Y es una palabra grave porque en la penúltima sílaba acá lleva el acento o la mayor fuerza de voz. Mármol. La regla dice que se va a tildar si no termina en N, S vocal. Veamos, mar, terminó en una R. No es una N, tampoco es S, mucho menos vocal. Por eso esta sílaba sí la tildo y la palabra mármol es grave con tilde en la penúltima sílaba, mármol. Palabras esdrújulas. Y dentro de ellas también pueden entrar las sobreesdrújulas. Tienen la sílaba tónica o la mayor fuerza de voz en el antepenúltimo lugar. Siempre llevan tilde. Las palabras esdrújulas, como también las sobreesdrújulas, se caracterizan porque siempre llevan tilde. O sea que cada vez que veamos una palabra que tiene el acento, el antepenúltima sílaba y lleve tilde,
identificamos que esta es esdrújula o podría ser también sobreesdrújula. Las sobreesdrújulas son las que tienen el acento antes del antepenúltimo lugar. En este caso podríamos decir que son las palabras que tienen la sílaba después de haber contado 5 sílabas. Por ejemplo, acá contamos 1, 2, 3. Y las sobreesdrújulas normalmente tienen a partir de la cuarta sílaba. Esta aquí, si habría otra palabra, sería cuarta y acá sería quinta. Pero en este caso, estas palabras son esdrújulas y vemos que no tienen más de 4 sílabas cada una. Vean, esta tiene 3 y esta tiene 4 sílabas. Veamos las reglas. Médico. Me doy cuenta que al pronunciarla hago 3 espacios silábicos. Médico. Ahora veamos. Última, penúltima, antepenúltima. Por eso es que esta es esdrújula con tilde. Porque recuerden que la esdrújula siempre lleva tilde. Ahora veamos micrófono. Micrófono. Hay 4 sílabas. Última, penúltima, antepenúltima y esta sería antes de la antepenúltima. Veamos micrófono. Es una palabra esdrújula con tilde. Ejemplos. Aquí hay un listado que ustedes tendrán que leer detenidamente para mejorar la comprensión de por qué algunas son agudas con tilde, algunas otras son graves con tilde o sin tilde, y por qué las esdrújulas siempre llevan tilde. Veamos los ejemplos detalladamente, léanlos y traten de comprender por qué algunas llevan tilde, por qué otras no. Cuando estén haciendo la separación silábica en su mente, recuerden que cada golpe de voz es una sílaba. Por ejemplo, acá, abrigo. Porque no podríamos decir abrigo. Sería incorrecto. Acá, por ejemplo, cocina. Cada golpe de voz separa una sílaba de otra. Este tema tendrán que copiarlo en su cuaderno de líneas. Es un tema de clase, por lo tanto le colocan como título, tal como aparece. Palabras agudas, graves o esdrújulas. Y luego vamos al ejercicio que ya tendrán que elaborar. Veamos acá. Ejercicio. Ordene las palabras según la clasificación del acento, en agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Elabore una tabla en su cuaderno como la que se muestra a continuación, de esta manera. ¿Qué palabras van a ordenar? Estas que podrán observar aquí abajo. La tabla la hacen bonita, que se vea ordenada sobre todo. Y luego prosiguen a ordenar. Recuerden que cada golpe de voz nos señala la división de las sílabas. Rosa. Entonces ya analizan en dónde lleva el acento la palabra rosa. Y van a la regla y verifican si lleva o no lleva tilde. La palabra confiéselo. Aquí hay una tilde, pero tenemos que analizar según la voz qué tipo de palabra es. Porque no significa que todas las que tengan tilde van a ser esdrújulas o sobreesdrújulas, sino que debemos de tener en cuenta la señalización que nosotros mismos hacemos cuando pronunciamos cada palabra. Muy bien, entonces esto les queda como ejercicio. Luego tenemos otro ejercicio práctico. Dice, siga la guía de la tabla y complete la clasificación de las 15 palabras. De acá se deriva la tilde diacrítica. Esta tilde identifica el contexto de la palabra según la posición de ella. Acá tenemos, por ejemplo, una misma línea en donde hay 3 palabras, en donde la tilde les cambia el significado. Veamos acá. Las agudas recuerden que llevan el acento o la tilde en la última sílaba. Aquí. Dice liquidó. Juan liquidó a su trabajador.
Esa es una palabra correcta. Acá aparentemente está la misma palabra, pero ya no se pronuncia igual. Ya no voy a decir liquidó, porque vean, no le encuentro tilde por ninguna parte. Entonces voy a decir liquido. Yo liquido al trabajador. Y acá cambia totalmente el significado y el contexto de la palabra. Al ponerle tilde aquí en antes de la penúltima sílaba, esta palabra se convierte en esdrújula y ya no está hablando del verbo liquidar, sino que está hablando de líquido, algo fluido. Acá tenemos otro ejemplo. Si nos damos cuenta en la fila, aparentemente es la misma palabra con el mismo significado, pero la posición de la tilde o la ausencia de ella cambia totalmente el significado. Practicó. Juan practicó deporte. Acá dice practico. Yo practico deporte. Práctico. El ejercicio es bien práctico. Y acá hay otro ejemplo. Calculó, calculo y cálculo. Estas palabras tendrán que redactarlas dentro de la columna que corresponda, transformándola también en aguda, grave, según sea el caso. Por ejemplo, acá dice transito. Este iría acá, en una palabra grave. Y luego ustedes le van a agregar acá a la columna aguda la palabra transitó. Y por acá en las esdrújulas agregarán la palabra tránsito. Asimismo con interpreté, intérprete o interprete. Y de igual forma con las demás. Ahora bien, aquí tenemos una comprensión lectora. Van a leer esta historia y al final, tal como dice la instrucción, tendrán que copiar el título de la lectura en el cuaderno y subrayar estas preguntas en el cuaderno de líneas. Luego tenemos la formación de palabras compuestas en su correcta escritura. Todas las palabras que se formen de dos palabras para formar una nueva tendrán que ir unidas, no se separan ni con un guión ni con un espacio. Y estas tendrán también una regla ortográfica de cuándo se tildan o no, más adelante la vamos a ver. En este caso tenemos sacapuntas, portafolio, ortográfico, telepatía, extraordinario. Y el ejercicio dice, analice la formación de palabras, redacte algunos ejemplos que se le ocurran. Mínimo 15 palabras. Trabajar de manera ordenada, cuidando que no se le vaya a juntar todo amontonado, sino con el espacio prudente para cada ejercicio. Todo esto tendrá que ir en el cuaderno con líneas, porque son temas. Más adelante vamos a tener la oportunidad de hacer ejercicios de caligrafía. Ojo, por favor, si no tiene cuaderno de doble líneas nuevo, podrá reutilizar el que tiene del año anterior. Para realizar los ejercicios de caligrafía que se le indicarán más adelante.